estás indagando? Te conozco que sos un buscador, un buceador allí de datos. ¿En qué estás trabajando? Bueno, yo vengo trabajando hace bastante tiempo, Sí. ¿no? Gran parte de mi vida está recorrida por mi interés en la historia local, que es la década de los 70, y lo que intento pensar es cómo a nivel local se vivieron distintas prácticas de represión estatal y paraestatal vinculadas con lo que se conoce como el ciclo de violencia política en la década de los 70. Durante bastante tiempo, digo, gran parte de mi vida, desde los 13 o 14 años, cuando yo empiezo a transitar la adolescencia, prácticamente en el mismo momento en que empieza la transición democrática en la Argentina. Nuestro amigo es muy joven para recordar eso. Mientras a nivel nacional se discutía en torno a los desaparecidos, la necesidad de luchar por los derechos humanos, quienes éramos adolescentes crecimos escuchando una versión de nuestro pasado, el pasado catamarqueño, que en Catamarca no había pasado nada, de que si hubo una dictadura muy fuerte en el resto del país, acá no hubo desaparecidos, no hubo represión política, no hubo exiliados, no hubo presos políticos, y ese fue el lenguaje hegemónico que recorrió gran parte del discurso público en Catamarca durante los 80 y los 90, y no es casual que haya habido también determinadas administraciones, gestiones políticas que ayudaban a consolidar esa visión del pasado porque estaban vinculadas con la última dictadura. Y casi como una tarea militante, porque yo, además de ser estudiante de historia, milité también políticamente, junto con algunos y algunas compañeras, empezamos a intentar a buscar rastros de ese pasado que había sido negado en los testimonios orales y en los documentos públicos, y una de las primeras muestras muy fuertes en torno a lo que se ocultaba era la masacre de la Capilla del Rosario, de la cual ahora recuerdan 50 años, ¿no? De ocurrido el 12 de agosto de 1974, una masacre de 14 guerrilleros del PRT en las hondonadas de las quebradas de Fray Mamerto Esquiú. Claro. Un acontecimiento muy importante a nivel local y a nivel nacional, porque marca un antes y un después en el ciclo de violencia política a nivel nacional. Fue negado, fue ocultado durante bastante tiempo, a pesar que en el mismo momento se discutió, se denunció mucho, lo denunciaron muchas personas acá en Catamarca, muchos catamarqueños y catamarqueñas que arriesgaron su vida, que fueron encarcelados por ello, muchos abogados que vinieron de afuera también que dieron cuenta de esa cuestión, que fueron asesinados por defender a quienes habían sobrevivido. En definitiva, una serie de ejemplos muy claros de que Catamarca no había sido una isla durante la última dictadura y que sin embargo había sido ocultado. Entonces, una parte de mi trayectoria como historiador, como investigador, tiene que ver con eso, ¿no? Con intentar discutir esta cuestión, ¿no? Este sintagma cristalizado, aquí no pasó nada, como se dice en un montón de ocasiones cuando uno obtura discusiones sobre la violencia. Ahí está Zaira. Este es el libro, sí. Que... Muy interesante, ¿no, profe? Lo que pasó en Capilla del Rosario, pero también siempre por ahí la reflexión es la misma, ¿no? Porque a los chicos de la secundaria o del nivel secundario, ya en la universidad, no se dan estos contenidos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó en Catamarca? Más allá de lo Capilla del Rosario. Uno se va enterando cuando por ahí tiene alguna participación en algún partido político. O sea, no viene por la escuela, ¿no? Viene por otro lado esta información. ¿Por qué pasa eso? Me parece que en los últimos años, sobre todo yo tengo muchos colegas jóvenes de historia, ¿no? Muchos chicos y chicas que en estos momentos empezaron a ejercer en la escuela secundaria y hacen mucho en ese sentido, ¿no? Tienen una tarea de enseñanza muy acorde con lo que estás planteando, la necesidad de replantear una lectura sobre nuestro pasado reciente, y algo que no me ocurría ni a mí ni a vos cuando íbamos a la secundaria, en la cual cualquier discusión sobre los 70 o sobre las dictaduras estaba negada. Hoy en día, al contrario, hay manuales, hay textos, hay documentales, hay mucha bibliografía. Hay decisiones de la justicia. Hay decisiones de la justicia que demuestran que esto efectivamente ocurrió. Lo que pasa es que también en las redes están circulando otros tipos de discursos. Claro. Y en la discusión política actual por parte de dirigentes políticos con responsabilidad importante, desde el presidente más abajo, hay gente que está negando lo pasado, ¿no? Hay un discurso de carácter negacionista muy fuerte, o que relativiza lo ocurrido, o que lo niega totalmente, como ocurre con otros ejemplos de violaciones a los derechos humanos a nivel internacional. Quizás el caso más conocido son los discursos en torno a la negación del
genocidio nazi, ¿no? Durante la Claro. Segunda Guerra Mundial. Entonces, Claro. son prácticas que tienen en común esto, Claro, ¿no? claro. Negar que efectivamente esto ha ocurrido. Porque, a ver, en relación a la masacre de Capilla del Rosario, uno puede tener distintas valoraciones políticas sobre los hechos. Lo que uno no puede negar es que el hecho efectivamente ocurrió. Claro. Y el hecho es que ocurrió una masacre el 12 de agosto de 1974. En ese momento se lo consideraba un crimen de guerra y que no se respetaron los más elementales, las más elementales normas de derecho que se debe tener con cualquier ser humano, que es respetar justamente su derecho a la vida y llevarlo a la justicia si es que ha cometido un delito. Bueno, en torno a la valoración política de un hecho uno puede tener distintas lecturas. En torno a la reflexión historiográfica uno también puede tener distintas miradas. Lo que uno no puede negar es el hecho en sí mismo. Claro, Bueno, claro. Como- ¿sabían ustedes que cuando llega el fútbol a Catamarca, yo ahora estoy trabajando con... salí de los 70 y estoy trabajando con comienzo del siglo XX en Catamarca. Sí. Y como ocurrió en otro lugar del país, cuando llega el fútbol, los primeros clubes que se fundan, los fundan quienes eran admiradores de la cultura francesa y la cultura inglesa. O sea, los señores de sociedad, Sí. ¿no? En Buenos Aires y también en el interior del país. El primer club catamarqueño, el Club Sarmiento, club del cual yo soy hincha, modestamente. Entonces vamos a hablar Claro, de ese club vamos a hablar solamente. del Club Decano. Bueno, que lo forman, por supuesto, como su nombre lo indica, Domingo Faustino Sarmiento eran señores de sociedad, pero eran Claro. masones, liberales, Ah. ¿no? Entonces, no eran señores, se diferenciaban de quienes eran católicos y tradicionalistas, entonces fundar un club de fútbol en Catamarca era un signo de modernidad a comienzo del siglo XX. Esto le Y- interesa a Zaira. Mirá ¿sabe? El vos, tema esto te Sí, interesa, sí, ¿no? sí, Era- sí, Y eran masones, eran Ajá. liberales y por eso el nombre de Sarmiento, Claro. que a comienzo del siglo XX era muy mala palabra para los sectores tradicionalistas de todo el país. Y primero, los que piensan jugar el fútbol son quienes pertenecen a la alta sociedad, pero como suele ocurrir con la vida se dispara para cualquier lado, el fútbol se empieza a jugar en las calles. Y yo leía las fuentes de los diarios catamarqueños de comienzo del siglo XX y hay mucha Sí. protesta, ¿no? Acá, en lo que era la pequeña sociedad paqueta catamarqueña, que estaba dentro de los 4 bulevares, porque el piberío jugaba en las calles de tierra, ¿no? Claro. Entonces decía, ¿qué pasa acá? Que la policía no interviene, ¿no? Pero bueno, es un signo de Claro. los sectores Claro. populares Ujú. que empiezan a Claro. agarrar la Apropiarse. pelota Y a jugar. y a jugar, ¿no? Y a Entonces, jugar digo, mejor que... y a jugar mejor que yo digo, entonces que ellos, digo. esto es, ¿no? Qué la bárbaro. capacidad que tiene el fútbol de generar lo colectivo en cualquier lugar y que además te permite soñar, ¿no? Pero aparte Claro. es algo que lo hacemos, digamos, todos nosotros. Cuando estábamos en el colegio, ¿qué hacemos? Agarrábamos un pedazo de papel Ah, con sí. cinta scotch y nos poníamos a jugar. O sea, es algo tan fácil, tan nuestro por ahí que... Y vos, No un sé si nos bebé, sale un bien o bebé mal. empieza a caminar y agarra una pelotita y la patea. Claro. O sea, es algo. Sí. Bueno, el Club Argentino Junior era un club creado por anarquistas y socialistas. Claro. Y miren qué interesante, ¿no? Qué Impresionante. especie de círculo virtuoso que hay, ¿no? En torno a Diego Maradona y a otros clubes que en el país y también acá en Catamarca se empiezan a formar justamente en oposición claro. Claro. simbólica a estos clubes de los señores patricios de Catamarca y otros lugares de la Argentina. Profe, descubrimos cómo se involucra en la música, Emilio. ¿Cómo te involucras vos en la historia? ¿Cómo lo hice yo? De manera, jugando también como Emilio. Yo a los 7 u 8 años ya era un lector voraz. Si algo he hecho toda mi vida es leer un montón. Y leía todo lo que encontraba a mi paso. Yo formo parte de una generación que no tenía tanto contacto con la televisión, que tenía mucho contacto lúdico con la lectura a través de las revistas. Las revistas, como en tu caso probablemente, enriquecieron mi mirada sobre el mundo. Yo viajé muchísimo con la lectura, ¿no? Totalmente. Con las revistas, las historietas y también con los libros. Y mis hermanos leían por obligación historia. Los libros de Cosmel y Ibáñez de la escuela secundaria. Por obligación de examen. Por obligación de examen, porque no les gustaba y dejaban los libros tirados ahí. Ajá. Y yo me acerqué a esas lecturas y me maravillé primero, como suele ocurrir con todos nosotros, con la historia antigua, con Grecia, con Roma, con los mitos, Ajá. con el Minotauro, con los laberintos, Sí. en definitiva con Troya, todo ese tipo de imágenes generaron en mí un película. despertar, una Una película, pasión. una pasión. Qué Digo, lindo. yo a partir de ese momento quedé enamorado de la historia y no quise hacer otra cosa en mi vida. Hoy justamente hablaba con Alejandra, con mi esposa, hablábamos de los destinos que uno elige, ¿no? Ajá. Mis hijos también están estudiando en Buenos Aires. A veces vos decís los destinos que uno elige, por ahí
Yo tuve la posibilidad de elegir mi destino. Claro. Y eso es maravilloso. Ujú. Decir, como en el caso de Emilio, ¿no? Uno puede ganar dinero, hubieras puede podido tener sinsabores, pero esto es lo que querías hacer. Ajá, y vivir de eso encima. Vivir de eso, Lo más bien o lindo mal, del mundo. pero vivís de lo que querés. Claro. Es eso. Hay un presidente muy importante en la historia que decía, es el hombre capaz de evadir a su destino. Lo decía con otra frase, Claro. pero... Se lo Así es. preguntaba. Claro, o sea, es imposible prácticamente. Uno siempre pasa algo que quiere irse por otro lado, Sí. y pasa algo que hace que vuelvas, no sé, que vuelvas a leer historia, que vuelvas a agarrar la guitarra, o que vuelvas, no sé, a jugar a la... Pasa algo, como que hay algo que dice, no, ¿sabes qué? Es por acá. Sí, lo que me pasa a mí es que yo investigo historia y escribo mucho. Ujú. Y yo he descubierto no hace tanto tiempo, como debe ser en el caso de Emilio, que al componer, al mismo tiempo me estoy reescribiendo a mí mismo, ¿no? O sea, yo digo, hay algo, una inspiración que surge, un tema que me interesa, no sé muy bien por qué en un comienzo, pero a medida que voy investigando, voy profundizando en la cuestión, empiezo a escribir un artículo, un capítulo de un libro, digo, esto se vincula con mi propia historia personal, ¿no? Pero a veces te rompes, o sea, en tu creencia, o Sí. sea, antes de un libro pensabas tal cosa, después de un Sí. libro podés Así. pensar otra, tenés esa capacidad. Eso es un acto de madurez. Ujú. No, hasta hace mucho tiempo era muy terco Claro, no, con por mis eso. puntos de vista, intentaba sostenerlos a ultranza, pero el encontrarte con otros y otras y discutir te baja los humos. Profe, y, en ese mismo, digamos, investigar, uno encuentra, no sé, algún dato histórico a través, bueno, de la fuente, que son los artículos Sí. periodísticos, bueno, generalmente, pero hay, por ejemplo, datos que uno, como historiador, no le pregunto, como profesor, ya tiene que avisar a la justicia, o sea, ¿usted se ha visto como en ese punto, digamos, de encontrar datos así muy sensibles, Sí. que se conectan, En y decir, este mira, libro, esto sí. tengo que esta información que no estaba en la justicia la tengo que hacerla saber de alguna forma. A ver, antes que yo soy Sí, historiador. sí. Hay dos tareas, ¿no? En términos, hay dos tipos de verdad, la verdad histórica y la verdad judicial, ¿no? Sí. Claro. Se encuentran y se desencuentran, ¿no? A veces la verdad histórica va en paralelo con la verdad judicial, Bien. pero son dos formas de investigar distintas y son dos narrativas distintas, ¿no? No necesariamente las conclusiones del historiador son la misma que la del investigador. Por ejemplo, el investigador judicial en términos al hecho o a la prueba. Lo que para el historiador, la masacre de Capilla del Rosario, es un hecho, un documento, investigar, reflexionar, para la investigación judicial tiene sentido en tanto en cuanto es prueba verificable, ¿no? Entonces, los historiadores, al contrario, en muchas ocasiones trabajamos con indicios, ¿no? Ah, bien. Y cuando la investigación judicial a veces salda con una condena, la investigación histórica continúa porque son distintas versiones, Claro. ¿no? Yo tengo Sí. una versión sobre el pasado y hay otros historiadores que complementan, que profundizan o que discuten con mi propia versión. Entonces, en ese sentido... Por allí se la pregunta sería, diferencia. ¿hay algún fiscal alguna vez te llamó, che, este Sí. dato dónde lo sacaste? En este caso, especialmente en la década, en el caso del juicio de la masacre de Capilla del Rosario, a mí me llevaron como testigo especializado, ¿no? Ujú. Porque yo manejaba una serie de documentación, de contexto de época que era importante para la causa. Pero en el caso de la escritura de un libro, por ejemplo, cuando uno tiene una serie de entrevistas con lo que son los testimoniantes, ¿no? Uno Sí. tiene que preguntarles si ellos quieren que aparezca con su nombre o Ah. apellido, Claro. o si quieren aparecer de manera anónima, ¿no? Y en segundo lugar, cuando uno trabaja con la documentación, década de los 60, década de los 70, o como estoy trabajando ahora en periodos anteriores, la primera mitad del siglo XX, hay una serie de datos en los cuales uno no necesariamente tiene que poner el nombre o el apellido porque no suma ni quita el análisis contextual Claro. del proceso o del hecho histórico. Ujú. Y sobre todo en el caso de la historia local, yo estoy trabajando muchísimo con una parte de mi investigación, que también yo trabajo violencia política, Ujú. pero también sobre las disidencias sexuales, ¿no? A lo largo del siglo XX, sobre quienes tenían distintas elecciones en términos de género, Sí. de elección sexual, quienes fueron perseguidos, ¿no? En términos de lo que se veía en ese ¿A caso. nivel Catamarca? En Catamarca, Ah, claro. ¿Hay como- libro de eso? No hay mucho escrito. Yo Ajá. estoy iniciando una línea de investigación con otra colega
militante trans de Catamarca, que se llama Alejandra Gutiérrez Aracho. Estamos trabajando en términos de la historia de la sexualidad en Catamarca, y en ese sentido uno tiene mucho cuidado con la información, Claro. ¿no? Porque lo que importa, más allá de los nombres o los de apellidos, lo que importa es estudiar el fenómeno. El proceso, el hecho, ¿no? Entonces, hay una diferencia muy fuerte en torno a lo que implica la investigación judicial, claro que sí, pero sobre todo hay una investigación muy fuerte en torno a los límites éticos que debe tener cualquier historiador o historiadora de nuestra tarea con lo que es la crónica amarillista, a la cual uno está viendo ahora en los medios de comunicación de manera muy importante, una importante cantidad de hechos, ¿no? Ver la vida privada de los próceres, por ejemplo. Emilio, Cuando uno viaja a otros lados se da cuenta que hay cosas que naturaliza nuestro país. Por una parte, la salud pública, si te enfermas, vas a cualquier lado, te hacen te atendés. Sí. Cuando estás en otro lado. En otro lado no la tenés. Y los clubes de barrio. Uno va a Europa, no hay clubes de barrio. No hay. Hay sociedades, hay otro tipo de organizaciones, pero no hay clubes de barrio. Me tocó recorrer los equipos donde íbamos a presentar la canción y no hay. No hay. No, el otro día le hacen un reportaje a quien está a cargo, creo, si no me equivoco ahora, que salieron campeonas olímpicas de Italia de la selección de handball, de vóley femenino, Velasco, creo que es, o Velázquez, que es un tipo... Velasco, muy conocido. Y le preguntaban a él, ¿por qué los argentinos sin nada, sin estructura, sin calidad de vida, como la gente tiene deportistas en alto nivel, en muchas cosas? Y manifestaba esto, la fortaleza del club y el acompañamiento, aunque uno parezca, uno a veces es crítico y demás, de los padres. Hacen falta camisetas, contaba él. Van 10 padres a hacer una rifa, a hacer una feria de platos, hace falta esto y salen a manguearle. Bingo, así jugamos la liga el año pasado. Nosotros no teníamos plata para jugar la liga el año pasado. Bueno, ahora este año, el comienzo de año. Hicimos una rifa entre los jugadores, los veteranos, el barrio, el almacenero, el carnicero y jugamos. O sea, es tal cual lo decís vos. El club mantiene unido al barrio y mantiene unida a la comunidad. En 1966, si no me equivoco, el club de Sarsfield de Catamarca hace una gira futbolística a la Patagonia, a Comodoro Rivadavia. Los catamarqueños de Comodoro Rivadavia, ustedes saben que hay una migración catamarqueña muy importante, invitan al club de Sarsfield a que haga una gira que quedó grabada en la gente que vive en la Maipú, para que juegue su club, el club del barrio, el club de Catamarca, se mantienen unidas a la distancia, que es lo que unió a los catamarqueños que estaban separados por miles de kilómetros. Una pelota que se pateó desde acá del club de Vélez Sarsfield y llegó hasta Comodoro Rivadavia. Esas historias son fabulosas. ¿Sabe otra cosa? Bueno, sí se conecta con todo lo que tiene que ver la organización, digamos, ya de una ciudad. Afuera, bueno, no sé si vos viste por ahí, uno se va a Estados Unidos, que vos me dijiste. No hay despensas, no hay kioscos, no hay, y el kiosco... Claro, está el súper, claro, las grandes, digamos, cadenas, pero no hay despensas, digamos, uno va a una ciudad muy grande, no hay despensas, no hay, así, bueno, ¿qué tiene que ver? En las despensas se arman los centros vecinales, hasta las mismas familias, claro, todas despensas están cerca de la plaza, bueno, acá en Villacuba uno se va acá a la plaza de Villacuba y están cerca de despensas, que está la escuela, está despensa, bueno, y ahora está un colegio privado, pero digo, todo pasa alrededor de una plaza. O sea, afuera eso no pasa. Es difícil ver, Cosas que uno las ve en la cotidianidad, no, las despensas que ahí se juntan, ¿quiénes? Las que van a comprar las cosas para el día a día, pero se juntan a armar un centro vecinal, hacen a lo que tiene que ver nuestra historia, que en otro lado, no sé cómo se organizarán, pero claro, uno no les presta atención. Pero bueno, la sociedad argentina es como es, ha sido capaz de resistir a innumerables procesos represivos, precisamente porque hay vínculos solidarios, aprendizaje de carácter histórico, que tienen que ver con esto, que no son los grandes héroes, sino las solidaridades cotidianas que se hacen en la despensa, en el club, en el barrio. ¿Cómo se ha atacado eso? Me recuerdo, porque yo soy el más viejito de acá, pero tenemos ahí el cartel del silencio es salud. Se te nota. No sé si de la época de la dictadura militar, el cartel El Silencio de Salud tenía un simbolismo muy fuerte en su momento, que tenía que ver con estas conexiones humanas de los lugares comunes, de los puntos comunes, donde, entre tantas otras simbologías que tenía, que sin duda hoy visto con el tiempo ya, caramba, qué fuerte ese mensaje para una sociedad donde el silencio era la salud.
Claro que sí, por eso mucha gente que desaparece o sufre el exilio durante el terrorismo de Estado, no necesariamente era un militante político partidario en el sentido estricto de la palabra, sino que a veces era, por lo menos en las provincias del noroeste, este es un caso muy patente, muy visible, ¿no? Sobre todo en Salta, en Jujuy, en Tucumán. Son personas que tienen una vinculación muy fuerte con ese tipo de militancia más de base, ¿no? La gente que tiene una participación en las comisiones vecinales, en los clubes de barrio. Sí. Lo veo, el profe Perea, Jorge está ahí atento. Yo pensaba, ¿cómo usar estas redes, estas nuevas tecnologías también para transmitir la historia, ¿no? O sea, qué desafío, cómo se conjugan estos mundos. A veces es... Sí, ¿no? Hay colegas más jóvenes, hay uno muy conocido que es el profe Borda, que labura muy bien en Instagram, en TikTok, tiene una audiencia increíble. Hay otros colegas que enseñan filosofía, chicos de la edad de Flor, 30, 32 años, más jóvenes que llegan diariamente a una audiencia que no llegamos quienes escribimos libros y por supuesto quienes tenemos más años, por ejemplo yo que tengo Facebook y que tengo contactos que hace más de 18 años no publican nada, la última que publican probablemente porque se han muerto de viejos. A veces tendemos a tener... Ahí, claro, te enterás con el tiempo, claro, ¿por qué será que mi amigo desde el año 2019 no publica nada? Se murió por la edad, entonces digo, quedamos afuera. El problema que tenemos los sub 50 es que hemos tenido una actitud, como suele ocurrir con los más grandes, absolutamente condescendiente en un primer momento. Es un fenómeno, es una huevada de chicos muy chicos. También lo han tenido los dirigentes políticos y también los empresarios más grandes y han sido desbordados por la propia realidad, como ha ocurrido con otros avances de la historia, como ocurrió con la televisión, como ocurrió con la radio, como ocurrió con la imprenta, ¿no? Por eso digo que a veces, para ver el impacto de los fenómenos, lo cotidiano no alcanza, pero hay algo interesante del siglo XX, del siglo XXI, que se llama la aceleración de la historia, ¿no? Lo que antes tardaba uno muchísimo para poder intentar ver, para poder comprender cuáles eran sus efectos, su onda expansiva. Hoy en día, como dice Flor, ¿no? Hoy uno puede ver, bueno, por lo que acaba de contar ella, ¿no? ¿Cuál es el impacto de determinado tipo de publicidad? Ella habla, por ejemplo, de un producto. Bueno, lo electoral es un producto por excelencia, 100%. ¿No? O sea, y hay en la Argentina y en distintos lugares del mundo hay una importante inversión en términos económicos por parte de distintos tipos de discursos políticos que miran con mayor atención las redes. A ver, ¿qué quiero decir? Si un partido político hoy, cualquiera, si un partido político, un dirigente político hoy en día tiene una cuenta en Instagram que tiene 5.000 seguidores, prácticamente no existe. Hace 4 o 5 años muchos dirigentes decían no importan, pero hay un correlato con lo que efectivamente ocurre, que Flor lo conoce mucho más que yo, que es importante tener en cuenta. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? En el bloque anterior decía, bueno, he aprendido a bajar los humos, ¿no? Sí. Y entender los otros entender un poco más o intentar creer que no lo sé todo. Entonces escucho con mucha atención porque digo, mira qué interesante lo que cuenta Flor, porque hace 4 o 5 años yo probablemente hubiese dicho, no va a pasar nada con esto. Y está pasando por arriba de lo que yo estaba acostumbrado a creer que era lo que realmente importaba. Claro. Es re lindo lo que está contando. No, y también... Las edades en la historia, ¿cómo han traccionado? Porque antes uno tiene una imagen de gente mucho más joven también haciendo historia. Y de repente eso pasó a un segundo plano. Hoy hay juventudes que hacen historia, pero antes era más habitual ver a gente de 30 años conquistando el mundo. Así es. ¿O no? Así es. Bueno, la generación revolucionaria de Mayo tenía menos edad que la que tiene Flor hoy en día. Digo, los héroes de la independencia, que no pensamos que eran grandes hombres también en términos de edad, eran personas que en la mayoría de los casos no llegan a los 30, 32 años de edad. Sí. Esta idea de que la experiencia de la que tiene que gobernar el mundo no necesariamente es así. Tampoco creo que hay que tirarnos a nosotros, a los viejos, no por la ventana, pero si uno ve qué lástima, a lo largo del siglo XX, no hay ventana. Por no ir más atrás, digo, a lo largo del siglo XX, el lugar protagónico que han tenido los jóvenes en los grandes cambios. Obviamente se concentraba la expectativa de vida, era a los 50 años, ponele. Tal cual, pero los jóvenes han tenido valor y voto en muchas oportunidades y a veces lo hemos dejado afuera de eso. Sí, los jóvenes son grandes consumidores para el capitalismo de siempre, ¿no? Porque son los que más consumen, aunque no hubiera, son los que mejor trabajan, los que más trabajan,
aun cuando la noción de la juventud, ¿no?, como un grupo etario y cultural es una invención del siglo XX, históricamente quienes han traccionado el capitalismo han sido los más jóvenes de la sociedad, desde la tribu a la actualidad. Son los que más producen y los que más consumen. Entonces, una cuestión importante a tener en cuenta, antes como ahora, ¿no? Entonces, lo único que quería decir, lo que ella me decía, no es interesante, porque hay un eufemismo que siempre se dice es que el dinero no tiene olor, ¿no? No tiene patria y no tiene bandera, pero eso tampoco es cierto. Eso lo acaba de plantear, ¿no? El dinero también tiene en cuenta cuestiones como el género, el origen, ¿no? Es algo que se pone en disputa a partir de estas cuestiones que a veces se niegan, se invisibilizan, porque no parecen importantes para quienes están desde un lugar de dominación y pretenden sostenerlo, ¿no? Pero digo, cuando llega lo disruptivo, hay empresarios y también se pueden hacer empresarios, cosas ¿no? muy malas con el dinero. Claro, Digo, tal cual. Entonces, sí. es eso, ¿no? El dinero tiene un origen que hay que tener en cuenta también. También depende de quién lo tiene y cómo lo usa, y eso lo acaba de contar en parte ella. Va a empezar el profesor. Ah, mirá vos. El doctor en historia, Jorge Perea. Por favor, Vamos por el medio como harían mis alumnos en un examen. Bueno, a ver qué le tocó. Dale, que sea la bolilla, tal cual, que sea la que estudié. La que Es la número estudiaste. 1 La que siempre. estudiaste. ¿Cuál es la peor decisión que has tomado en tu vida y qué resultado tuvo? Tranquila. Mirá vos. Uy. Chan, chan. Sí, la puedo decir de A ver. Es un confesionario. Es un confesionario. Fue una... sí. Es hasta las 20 No, sí, lo puede decir. No te aviso porque Votar a Menem. no te pongas a filosofar, o sea. Votar a Menem. Votar a Menem. Fue la peor decisión que tomé en mi vida. Ah, bueno. Duro. ¿Y qué resultados tuvo? Sí, Bueno, Ampliamente conocido. Sí, soy aunque sea historiador. reivindicado hoy en día. Sí, Bueno, yo pero le explico por qué. sí. Te tengo... Me tenés que explicar. Tengo la justificación de una mayoría enorme de argentinos. Veníamos de un gobierno que termina muy mal en términos económicos, que era el gobierno de Raúl Alfonsín, y el discurso de Menem cuando iba a la campaña electoral era precisamente hacer absolutamente lo contrario de lo que terminó haciendo, como suele ocurrir en muchas decisiones afectivas, ¿no? Sí. Cuando uno termina estando con alguien, ¿no? Te prometen algo y te terminan dando determinada cosa. Y eso Sí. me ocurrió a mí que yo tenía 19 años, yo no era peronista, pero me parecía que había una necesidad profunda, tenía 19 años, ¿no? De intentar equiparar en términos económicos y sociales lo que estábamos viviendo. Yo vengo de las 1000 viviendas. Yo crecí en las 1000 viviendas y sufrimos hambre en las 1000 viviendas durante la última parte del radicalismo, como se sufrió en el 2001. Hambre en el sentido verdadero de la palabra, digo esto de no comer a la noche, de tomar mantenerte cocido. Mis viejos intentaron mantener siempre una pobreza digna en la familia y hubo momentos en los cuales, como a todos los argentinos, le costó muchísimo en ese momento. Entonces, el peronismo y sobre todo Menem, lo que nos aseguraba al argentino es que iba a reparar en parte todo lo difícil que se estaba viviendo. Bueno, ¿Y no le creíste cuando decía que íbamos a ir a la estratosfera? no, pero después eso a es la- posterior, eso es otro no sé momento, ¿no? dónde. Pero me decís, ¿cuál fue la peor decisión que Sí. tomé? Yo siempre veo la vida, no puedo evitarlo, no en términos políticos, Eso fue gran lo parte. peor. Sí, porque creo que las decisiones personales, más privadas, forman del ámbito privado. Digo, Ay, ¿tú sabes qué Bueno, pensé que ibas a eso. decir que era cuando trabajaste acá con nosotros? La No, peor eso fue decisión? muy bueno, fue muy bueno. Sí. Entonces, sí, fue Sobre una- todo cuando entró... Fue muy sí. bueno el trabajo y fue bueno irme en el momento justo. Ay, bueno, yo No, pensé no, que no ibas a decir no, que nos sí. ibas a extrañar. No, irme. Vamos, avancemos. A ver, quiero... Está contento que se fue, claro. Claro. Sí, se Sí, fue. Él nos porque abandonó. Vamos, dejé vamos. de pensar Bueno. cotidianamente la política, eso. ¿Hay vínculo con la meditación? Yo hago yoga. Ajá. Yo hago yoga desde hace bastante tiempo. Me he aprendido a revincular con mi tiempo, con mi cuerpo, Ajá. porque mi vida siempre fue una vida básicamente de rata de biblioteca. Mental, digamos. Mental, y desde los 40 años aproximadamente, desde que dejé de fumar, empecé a probarme a mí misma, a hacer determinadas actividades físicas, ¿no? Entonces, año a año iba cambiando de deporte, porque decía, esto probablemente yo no lo podría hacer, y he empezado allá a ibas. romper... Claro, he empezado a romper límites. He hecho con Alejandra, con mi esposa, por ejemplo, hicimos tela. Ajá. Después, bueno, hicimos otra serie de deportes. Hice boxeo Calistenia, me recreativo. imagino.
calistenia, ahora aprendí a saltar a la cuerda, yo tengo muchos problemas con la coordinación física y bueno, me dije yo esto probablemente no lo podría hacer y lo terminé haciendo. ¿Hay videos de eso, por favor? Sí, hay videos, lamentablemente hay videos, pero bueno, ese es el tema, ¿no? Digo, No puede pasar. hay una serie No, de prejuicios que tiene el hombre occidental en torno a la relación cuerpo y mente y pareciera que hay personas que piensan y hay otras que solo trabajan, ¿no? En el resto de las otras culturas, Bueno, como pero decía Flor, es esta especie de contradicción no existe. No hay contradicción, o sea, pero lo demostraban los griegos, o sea, la historia de la humanidad ha demostrado que lo físico y lo intelectual tienen que ir más o menos de Sí, la a mí mano. me parece que es importante eso. A veces, digo, yo tengo ciertos ruiditos, ¿no? Yo le escucho a Flor cuando hablaba en torno a esto, ¿no? A la vinculación con el cuerpo, la mente, y yo la veía como empresario, una empresaria local. Yo creo que su empresa, como otros empresarios locales, cuando fue el tiempo de la pandemia, además, bueno, de tener una relación con sus empleados, no despidieron a nadie, ¿no? No despidieron a nadie. En cambio, yo veía un documental de una empresa muy importante, el Cirque du Soleil, ¿no? Que lo primero que hizo cuando empezó la pandemia, lo primero que hizo, a mí me impactó emocionalmente esta decisión que tomaron, ¿no? Una empresa que juega en torno justamente a la manera de relacionarse con el cuerpo, el espíritu, las personas, despidieron al 85% de sus empleados. Y esa fue la norma en otros países del mundo. Sí. Entonces digo, más allá de los matices, creo que el empresariado, ser empresario a nivel local, también implica una suerte de vínculo con el otro, 100%. que a niveles más altos se pierde. Me parece que es importante. No digo a mí, digo, cuando escucho a un empresario, digo, yo la escucho a Flor y digo, me interesa mucho. ¿Te reconcilias? Empatizo con ella Claro. precisamente porque además he visto que en la práctica, por ejemplo, acá no se despide a nadie. También hubo un papel importante del Estado, con todas sus contradicciones Sí, en la sí, sí, Argentina, sí, ¿no? sí, sí. Que permitió que este esqueleto de la sociedad argentina se siguiese manteniendo. En cambio, en otras empresas internacionales, Google, por ejemplo, en la cual también se hace yoga, ¿no? O en otras, se despide a toda la gente. Ante todo coherencia, obvio. Claro. Una cosa va de la mano de la otra. Entonces digo, bueno, matices, pliegues. Pero eso es de algo la que, vida que podés decir hoy. Digo, hace 10 años capaz que tenías otros prejuicios. Todos tenemos otros prejuicios, ¿no? Digo, la sociedad tiene una serie de prejuicios que van Yo era derribando re colectivamente. prejuicioso también. Digo, también tengo convicciones muy firmes, ¿no? Convicciones muy firmes. Hay un núcleo Tiene un duro. carácter. Sí, hay un núcleo duro en torno a lo que creo que está bien o está mal, que intento Al tema valores. sostener. Hay una serie de valores que intento mantener mínimos y también intento ser autocrítico con mis decisiones, con mis equívocos, e intento reflexionar en torno a eso como hacemos todos. ¿Te lo imaginas a Lucas y a mí meditando en medio de un móvil? Deberíamos hacer una clase en vivo, Hacemos una. Pero imagínate nosotros los mobileros que estamos en la... Ay, de repente meditación, Bueno, pinta cuando meditar quieran, en la largamos plaza. clase. Lucas y yo. ¿Ah? Nos vamos, cerramos el... ¿Dónde compramos sus libros, profe? Ay, bueno, cierto, tengo que venderme. vendamos. Tengo que venderme. Bueno, véndase, por este favor. libro es posible gracias a Sí. Héctor Luna, de Editorial El Trébol. Digo, este libro es un libro magnífico, más allá de lo que esté, como obra, como obra, ¿no? Es un Como libro- objeto. Como objeto, un objeto libro muy bien editado, no tiene nada que envidiarle a otro libro que se produce en una gran editorial. Héctor Luna lo vende los lunes, martes y miércoles con el descuento de una tarjeta nacional, 25%. No está caro, está a un muy buen precio. Y su contenido, digo, modestamente digo que es leíble, es legible y es interesante. Entonces lo pueden comprar en la librería El Trébol, en Motabotello y Sarmiento. Y por supuesto, si quieren que yo se lo firme, se contactan conmigo a través de Facebook, si es que todavía sigo vivo. Salta y Salta y Motabotello. Tengo algunos problemas con la ubicación. con la ubicación. Empresarios también para destacar. Habría que Sí, traerlos sí, un sí, día, sí. Viene aguantando porque muchísimo el aguanta mercado mucha editorial crisis catamarqueño. y Sí. Que es hace- difícil. Es Es difícil.